Nos indican que ya tenemos vía Skype a nuestro primer invitado, es el político venezolano y ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, un reconocido experto internacional desde la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Nos acompaña el señor Diego Arias. Señor Arias, buenas tardes, bienvenido a Noticias Venezuela. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Estoy un poco ronco, pero de todo lo que pueda. No se preocupe, no se preocupe. Valoramos y apreciamos el tiempo a pesar de la indisposición de salud, pero bueno, le escuchamos muy bien y estamos muy atentos a sus impresiones y queríamos empezar preguntándole sobre la situación actual de Venezuela. Se acaban los días para que se lleve a cabo un referendo revocatorio. Este mismo año estamos hablando inclusive de un eventual diálogo entre oposición y gobierno que no está planteado todavía. Sin embargo, hay quienes quisieran que este tipo de diálogo se implementara en el país. Cientos de miles, estamos hablando más de 100.000 venezolanos cruzaron la frontera, es decir, en busca de medicamentos y alimentos este fin de semana, la frontera colombo-venezolana, una situación difícil la que se vive en Venezuela. ¿Cuál es su lectura de la situación actual y cuál es su lectura de la salida a esta crisis venezolana? Bueno, evidentemente, si supiera cuál sería la salida, ya habríamos salido. Pero yo voy a decir cuál es. Hay manifestaciones que son evidentes de la tragedia venezolana. Esas personas buscando medicinas, alimentos en Colombia, un país que más bien iban los colombianos a comprar en nuestro país, es una dimensión. Todas estas dimensiones públicas externas son conocidas. Hay una de fondo, es que en general los gobiernos de América Latina o no han querido o no se han dado cuenta que en Venezuela no hay un gobierno, que en Venezuela lo que hay son pandillas que gobiernan, y actualmente esas pandillas están controladas nada menos que por la fuerza militar, que es la que realmente gobierna y tiene el poder en Venezuela. Eso hace de la situación venezolana muy particular, única realmente en la historia de América Latina. Una asamblea legislativa que controlamos en 2/3 partes y que no nos sirve de nada, porque evidentemente la han esterilizado por la Corte Suprema de Justicia. Un gobierno que tiene el rechazo del 80 al 85% de la población. Un derecho constitucional al revocatorio, como tú señalabas, que nos lo quieren negar y lo van a negar. No tengo la menor duda. E insistiremos, combatiremos, pero lo quieren negar porque significa la salida por lo menos del mandatario principal. O sea, Venezuela está enfrentado a algo que yo he participado en muchos conflictos del mundo de resolución de conflictos, incluso en la propia Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, o en África, o en los Balcanes. Nunca se ve una situación como esta. Nada menos que el país que era un país más rico de América Latina, convertido en una casa de beneficencia, en la cual el salario es increíble. El salario mensual de la gente que tiene un sueldo mínimo es el equivalente a $15, lo cual es casi lo que le pagan por hora en los Estados Unidos a un trabajador. O sea, estamos en una circunstancia en la cual nunca en la vida pudimos haberlo imaginado. Pero voy a parar aquí para que tú me hagas la otra pregunta. Señor Arias, la segunda pregunta. Escuchamos al defensor del pueblo, Tarek William Saab, decir que Venezuela no vive una crisis humanitaria. Esto según Naciones Unidas y el concepto que tienen. Usted que fue representante permanente, presidente del Consejo de Seguridad, ¿Venezuela vive o no una crisis humanitaria hoy en día? No, te digo una cosa, no solamente lo negó él, lo negó la canciller de Venezuela en la OEA. Y por supuesto, el mundo entero está viendo lo que acontece. Un país donde de cada 10 medicinas faltan 7, donde para ya no hablar de las colas por los alimentos, los hospitales colapsando. Nosotros estamos viviendo una crisis humanitaria como yo no he visto en América Latina en 100 años. La peor que habíamos visto en un momento dado fue Haití con los terremotos. Nosotros tenemos proporcionalmente una crisis aún peor, porque en Haití la comunidad internacional se movilizó inmediatamente y permitió el acceso a alimentos, medicinas, asistencia. En Venezuela, como niegan la realidad, el gobierno se ha negado, incluso que, por ejemplo, Cáritas envíe comida, alimentos. Cometen un doble crimen. Uno, haber creado esta situación, y dos, aún
negarlo y negándolo lo que hacen es continuar profundizando el hambre, las enfermedades y las muertes en Venezuela. Eso es, Carlos, la realidad. Una pregunta, señora Arria. Fíjese, usted hacía mención de la participación de la canciller Delcy Rodríguez en la Organización de Estados Americanos. Han pasado ya varias semanas desde esa reunión en la cual se habló de la situación de Venezuela y se activó la Carta Democrática o el proceso de la Carta Democrática. Desde entonces ha habido silencio por parte de la Organización de Estados Americanos. Usted, como experto en temas internacionales, diplomático, venezolano, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y cuánto tiempo más habrá que esperar para tener un pronunciamiento por parte de la OEA? Permítame que les diga algo. La propia oposición, los sectores de la oposición, carga con una responsabilidad enorme en esa materia. Porque cuando el secretario general iba a llevar su informe al Consejo Permanente de la OEA, el Miami Herald develó que había una reunión secreta entre representantes de la oposición con representantes del gobierno en la República Dominicana. En ese momento yo dije, eso tendrá consecuencias muy negativas para el proceso porque casi desmontaron el informe del secretario general. Y al haberle dicho al mundo que estábamos conversando, que estábamos dialogando, evidentemente todos los gobiernos de América Latina eso le parecería muy bien si eso fuera cierto. Entonces dijeron, bueno, vamos a darle un chance al diálogo, a la conversación, olvidándose de que los tres seleccionados justamente fueron escogidos por el régimen de Maduro, por algunos, Samper, UNASUR, y uno o dos miembros de la oposición venezolana. Eso nos ha perjudicado notablemente. Casi tiene de manos amarradas al secretario general, porque cada que el secretario general dice vamos a actualizar el informe, vamos a profundizar en lo que significa lo que tú llamaste la apertura del proceso, salen unas voces que le dicen, bueno, pues mire, los venezolanos están en un proceso de diálogo, tienen a Rodríguez Zapatero, a Leonel Fernández, a Torrijos, y ahora de repente hasta un representante del Vaticano. O sea, la oposición cayó en manos de un juego del gobierno, del régimen, creando esta situación que realmente nos ha perjudicado, te lo repito, notablemente, notablemente. Señora Arria, usted dice que con el diálogo nacional peligra hasta el referéndum revocatorio. ¿Por qué si las dos partes se sientan a hablar, a llegar a un diálogo, peligra el referéndum revocatorio? ¿Cuál es el plan de cada quien? Bueno, veo que leíste lo que yo dije. Yo digo lo siguiente. ¿Qué es un diálogo? Imagino una conversación. En toda negociación uno da, el otro cede, una vez uno cede, el otro recibe. ¿Qué podemos dar los venezolanos al régimen? Vamos a decirle entonces que no queremos que liberen a los presos políticos, o no queremos denunciar que Maduro puede que no sea venezolano, o que vamos a renunciar al referéndum, al revocatorio. O sea, nosotros realmente no tenemos nada que dar, porque ¿qué podemos dar nosotros si somos las víctimas, teniendo todos los derechos constitucionales nos lo están negando? Esa es la realidad. Entonces, cuando hablan de diálogo, esto sirve para prolongar, es una especie de salvavidas al gobierno venezolano. Ya lo hicieron en el 2014, con consecuencias funestas para el país. Y yo temo que lo estamos repitiendo, porque hemos creado la imagen de que hay un diálogo, tenemos unos expresidentes que están con nosotros, la oposición está dispuesta a hacerlo, pero al mismo tiempo yo digo, si queremos el revocatorio, nosotros lo que queremos es plantarnos en lo que queremos, y eso es lo primero que debemos pedir. Pero el gobierno ha dicho, no, yo no me siento con ustedes porque el revocatorio no lo vamos a hacer. Y no nos lo dicen en chino, nos lo dicen en español, muy mal español, por cierto, que usan, pero nos lo dicen claramente, diariamente, Maduro, Cabello, y yo el otro día dije, Carlos, que los únicos que realmente tienen la capacidad de negociar son los militares, porque los que realmente tienen el poder son los militares, y a los que le convendría negociar es a los militares. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos a los militares, instruye a usted a su mandadero Maduro a que haga el revocatorio en octubre, por ejemplo, y nosotros podemos negociar con los militares que no vamos a perseguir a determinados generales o coroneles, de que la disminución de las penas o no la persecución de la justicia internacional. En fin, estoy resumiendo, pero los militares tienen la capacidad porque tienen el poder. Así fue como nosotros en El Salvador negociamos la paz.
nos sentamos justamente con los jefes de la guerrilla y los jefes del gobierno, porque ambos tenían el poder. Y es muy desagradable a veces sentarse con gente que ha matado a montones de otras personas, pero cuando es necesario hay que hacerlo. Este no es el caso nuestro. Con Maduro no tiene ninguna clase de poder. Son pandillas arrimadas a Miraflores. El poder es de la Fuerza Armada. Señora Arria, en este momento, desde la semana pasada, le fueron otorgados superpoderes o poderes especiales al actual ministro de la Defensa, el general Padrino López. ¿Cree usted posible sentarse a dialogar con una figura como Padrino López? Bueno, lo que han hecho es certificar, oficializar que el jefe de Venezuela es Maduro, es Padrino. Y nada menos, el que lo ha anunciado es su mandadero, que es al mismo tiempo Maduro. Sin embargo, el mismo Padrino, dentro de ese proceso que yo te señalaba de negociación, tiene que consultarlo con Cuba. Padrino es un hombre manejado también, como es la cúpula militar venezolana, manejado desde Cuba. Entonces, el problema que tenemos realmente es con los militares y con la anuencia. La anuencia de los cubanos harán todo lo imposible para sabotear el proceso venezolano. Pensar que con los hermanitos Rodríguez y con los cabellos de este mundo nosotros vamos a tener solución, o con Maduro, eso es imposible. Señor Arria, vamos a hablarle en venezolano. Parece, según la fotografía que usted nos está mostrando, que el juego está trancado. ¿Cómo destrancar esto y que las cosas en Venezuela fluyan sin diálogo, cumpliendo la Constitución, como usted dice, dialogando con otras partes? ¿Cómo destrancar el juego hoy? Bueno, aquí es secreto entre nosotros tres, ¿verdad? Confidencialmente. Yo creo que al momento en que el régimen cierre las puertas definitivamente al revocatorio, la dirigencia política nacional tiene que convocar al país y decirle muy claramente: nos han cerrado la puerta institucional. La libertad tiene costo, tiene un precio, a veces son muy altos, pero nosotros no vamos a conseguir la libertad y rescatar nuestros derechos, como muchos piensan que es haciendo cola para votar 3 o 4 horas y ahí se acabó tu contribución como ciudadano. Mientras que no entendamos de que en la medida en que no haya, y no estoy hablando de una manifestación violenta ni nada que se le parezca, pero sí de la presencia en las calles, si no hay una presencia fuerte y no quieren que marchar, que estén en las puertas de las casas una hora del día tal, que el país y el mundo sienta de que el poder del pueblo. Es lo que pasó ahora en Turquía. Ustedes vieron que cuando estaban tumbando a Erdogan, llamaron al pueblo. La diferencia es que Erdogan allá tiene más del 50% de apoyo. En Venezuela no saldría nadie a apoyar a Maduro, pero sí, nosotros no salimos a apoyar una puerta de salida, que es el revocatorio. Y te digo algo, el revocatorio para mí es apenas el primer paso. El segundo paso para mí fundamental es ir a una constituyente que nos permita refundar a Venezuela, hacer otra república, porque el problema no está en quítate tú para ponerme yo, como piensan muchos políticos de la oposición, que les interesa más llegar a un puesto que realmente recomponer, refundar y hacer otro país. Yo creo en ese otro país, pero me doy cuenta que el revocatorio es el primer paso y es un paso fundamental. Señor Arria, vamos a hacer una hipótesis, vamos a jugar un poco con escenarios. Se da el revocatorio, sale el oficialismo del poder, entra la oposición a Miraflores. ¿Qué características, cómo sería el perfil del presidente que necesitaría Venezuela en ese momento? ¿Y cómo llamar ahora a que es oficialismo hoy, será oposición mañana, a un diálogo? ¿Cómo debe ser el próximo presidente de Venezuela y cómo debe aliviar la ruptura que hay hoy entre los venezolanos? Me estás tentando a que diga lo que pienso. Esa es la idea. Yo lo dije en las primarias. La salida de Venezuela no será convencional. No conozco ninguno de los dirigentes políticos que tenga la experiencia, la capacidad para enfrentar solo una transición que será la transición política más compleja que ha tenido cualquier país en América Latina. Pero los noto que todos se sienten con pleno conocimiento, que están sobrados. No están sobrados. El problema económico, el problema institucional, el problema jurídico, el problema reinstitucional de las Fuerzas Armadas, el problema de recomponer el tejido internacional de Venezuela, requiere mucho conocimiento. Y eso no lo hace una sola persona, Carlos, que es lo que te quiero decir. Yo planteaba de que para mí tiene que haber un consejo de gobierno, 5 o 7 personas,
Pero hay algunos que piensan que si tú tuviste una experiencia en Río Chico ya puedes arreglar los problemas nacionales. Eso no es así. Esto no es un problema de niños. Este es el desafío más complejo. Y si no se entiende así, en esa especulación que tú me señalas, imagínate que se haga en noviembre el referéndum. Lo ganamos, por supuesto. A los 30 días sube un dirigente político X, no le vamos a poner nombre. Si tú no has cambiado el modelo político que tienen en los tribunales de Suprema Justicia, los fiscales, el Consejo Nacional Electoral, tienen 2 millones de personas enquistadas en la administración pública, tienen 100.000 personas enquistadas en Petróleo de Venezuela. No se puede gobernar. Y si no se puede gobernar, ¿cuál es el problema? Van a decir, fíjense, estos tipos no pueden gobernar porque estamos en edición gobernando con un barril de petróleo a $40 y ellos gobernaron con $140. O sea, los contrastes, las comparaciones van a operar contra nosotros. Y si no estamos preparados para realmente enfrentar seriamente lo que es la reestructuración del país, vamos a estar en una permanente inestabilidad. Imagínate lo que son los grupos colectivos, los grupos paramilitares. Esos grupos no van a cesar. Los que están dentro de la industria petrolera sabotearán. Lo que está es que hay una tresatura, como dicen los italianos, un tejido a lo largo de todo el país, donde han metido toda clase de trabas, obstáculos, que hacen que el Estado que han creado asfixie las posibilidades individuales de los venezolanos y, por supuesto, asfixie la posibilidad del Estado como nación, como un todo. O sea, aquí una persona, yo siempre decía, yo no sé todo, pero sé a quién consultarlo. Estos no consultan. Me da la impresión de que la evidencia política, que se siente muy sobrada, no consultan, piensan que lo saben de todo y nunca en su vida han ni se sentado a discutir un conflicto de ningún tipo que no sea como en el pasado, que era negociar que pongan un miembro del Tribunal Supremo de Justicia o que pongan el Consejo Electoral. Esas son pequeñas componentes. Aquí estamos hablando de rescatar nada menos que la libertad y los derechos de un país, y un país que puede ser muy importante en la medida que nos enfrentemos con seriedad. Señora Arria, siempre es un placer conversar con usted. Rescatar la libertad, y la libertad tiene un precio alto. Son frases que vamos a rescatar de esta conversación que hemos tenido en Es Noticia Venezuela. Gracias nuevamente por los minutos concedidos. Que no los haya escandalizado con este secreto que compartí con ustedes dos. Muchas gracias, señora Arria. Siempre es un placer.